Hazak Hazak Benit Hase. Esa es una frase que resuena a cada fin del término o al final del término de estudiar un libro. Y en esta ocasión llegamos al final del libro de Vayikra, con dos parashot muy especiales, como todas. Behar, Behukotay. En el monte de los mandamientos suprarracionales, aquellos que no se pueden entender en nuestro concepto intelectual. Los temas centrales, al menos de la parashá Behar, es el año Shemitah y el año del Yobel, el año del jubileo, el año de la liberación. No hay tierras, no tenemos algo que dejar reposar. ¿Aplica entonces o no la Torah, o solamente es histórica? Tiene sus métodos y tiene sus niveles de interpretación. Y que son 7 años de Shemitah y 49 años de trabajo de la tierra. A nosotros nos dieron unas cualidades que fueron dañadas desde el inicio. Esas cualidades tenemos que trabajarlas. El ego, por ejemplo, el materialismo, no podemos erradicarlo, pero al menos equilibrarlo. Nuestra emuna. El libertinaje sin límites. Todo eso son los 7 años o los 49 años antes de una liberación. ¿Y qué es jubileo? Es regresar al origen, conectarnos con nuestro lugar de donde procedemos, de allá, de Bina, o la llamada Ruach HaKodesh, nuestra madre. De no suceder así, entonces se da paso a la esclavitud, al exilio, a Babilonia, a un estado de caos, un estado de esclavitud, un estado de confusión, donde la pasaremos muy mal. Pero no saldremos pronto. Se tendrá que cumplir 70 años, o la corrección, o al menos el trabajo fuerte de nuestras 7 cualidades que no trabajamos por obediencia. Vendrá un tirano llamado Nabucodonosor, que es la Yeser Hará. Después de los 70 años, retornaremos a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es un estado de paz. Es cuando nuestra alma está en comunicación con su Creador y en la reedificación del templo. Nuevamente, el camino en nuestra vida espiritual. Y no necesitamos alejarnos de lo material. Esto es que traigamos en lo espiritual, lo divino, a este mundo cotidiano. Y esa es la clave. Eso es el trabajo para realizar. Bienvenidos en esta ocasión, entonces, a las últimas 2 parashot de este libro. Behar, Behukotay, del libro de Vayikra. Hazak, Hazak, Benit Hase. Bendiciones. Parashá Behar, Behukotay. Bienvenidos en esta ocasión. Al cierre del libro de Vayikra, en ocasiones estas 2 parashot se leen juntas, y esa ocasión, esta es una de ellas. Behar, Behukotay, en el monte de los mandamientos. Behar es monte, Behar, Har, monte, Behukotay, Hukot, aquellos mandamientos llamados suprarracionales, aquellos que no se entienden con nuestro concepto, no se entienden y de hecho no tienen un sentido común, pero hasta en ocasiones tampoco ninguna lógica. Veamos entonces nuestros datos de la parashá Behar, Behukotay. Así cierra el libro de Vayikra, el capítulo 25:1 al 27:34. El profeta Yermiyá o Jeremías 32, al 6 al 27. Y el libro de Lucas 4:16-21, y los temas que son los temas prácticamente centrales. El año Shemitah, el año sabático Shemitah, y el Yobel. También está el rescate de la tierra. El pariente cercano es otro tema muy interesante, porque dice que si tu hermano empobreciere y vendiere todas sus propiedades, vendría el pariente más cercano y lo rescataría. Esto, por supuesto, desde una perspectiva de la Kabbalah, el rescate de la Kabbalah en su nivel de entendimiento espiritual, por usar estas palabras. El pariente cercano es el Mesías. Cuando un alma vendiere todas sus propiedades, esto es el Adán que cayó en ese pecado en el jardín del Edén, vendría su pariente más cercano, que es el Mesías, y lo rescataría. Bueno, también tenemos las ciudades de los levitas, préstamos sin intereses, y dentro de la parashá Behukotay, bendiciones y maldiciones, por supuesto. Todos estos temas tienen un profundo sentido
espiritual. Todos son muy buenos, pero vamos a entrar ahí con nuestro texto básico. Es muy importante, lo hemos mencionado. Cada palabra tiene un contexto muy interesante. Tenemos ahí entonces, y así abre la parashá. Vamos a leer una parte del texto en hebreo. Recuerde que utilizamos nosotros el nombre del creador por el concepto pues de que es una clase de algo didáctico, más allá que dentro de un término religioso se pueda o no leer, se pueda o no mencionar. La Torá en muchas ocasiones, y bueno, prácticamente en todas, no tiene mucho que ver con las religiones que utilizan la Torá como una bandera o como un escudo, pero que no necesariamente su base o emergen de la Torá. Veamos nosotros desde una forma didáctica, desde una clase, lo que significa. Leamos entonces una parte. Vaidaber Yahweh el Moshe, Behar Sinai lemor. Daber al Bnei Israel ve'amarta al gen, Kitabo al Jaeres, asher ani noten lahem, Be Shabbat Haaretz, Shabbat la Yahweh. Nos dice aquí. Y Yahweh habló a Moshe en el monte del Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado a la tierra que yo les doy, la tierra hará un Shabbat a Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo o un Shabbat. Shabbat a Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tus viñas. Más adelante, en este mismo libro de Vayikra 25:8, nos habla también prácticamente del mismo concepto. Nos dice: has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Este es el llamado Yobel o jubileo. Entonces tenemos las 2 citas del año Shemitah de los 7 años, y tenemos de los 49 años, y por supuesto del año 50, que es el año del jubileo. Y es interesante porque aquí la Torá nos señala que es un Shabbat. Y por ejemplo, nos dice también que es un Shabbat, Shabbatón. O sea, es un Shabbat grande, y lo vamos a ir viendo aquí. Tenemos la palabra, un Shabbat para Yahweh. Pero vamos a iniciar con este concepto. Dado que no tenemos tierra, o no pensaríamos que estos mandamientos aún aplican, lo tenemos que tomar en su nivel que está, y empezando con algunas definiciones del texto. Por ejemplo, el texto empieza así: Vaidaber Yahweh el Moshe, Behar Sinai lemor. La frase interesante, todas son interesantes, pero la que tiene mayores conceptos en esta ocasión por la parashá es Behar Sinai. ¿Qué es Behar Sinai? En su primer concepto podríamos decir que es el monte Sinaí, y que es una montaña allá en Egipto, o parte pues ya de lo que es Moab o Amón. Pero desde el concepto de la Torá, ¿qué es Behar Sinai? Vamos a empezar a deducir estas palabras para entender el concepto de lo que nos está hablando la Torá. Behar Sinai se traduce, lo hemos visto, como el monte Sinaí. Y hasta ahí está bien. Pero es una montaña históricamente. Pero ¿cuál es el énfasis o la proyección que nos quiere dar la Torá con respecto a Behar Bejocotai? Behar Sinai, la primera palabra es Behar. Behar, que es monte, tiene una numeración que es muy importante, la numeración, y la hemos utilizado en la mayoría de los estudios, porque nos deja ver la relación que tiene con algunas otras palabras. Behar es la palabra monte, y tiene una numeración de 207. Pero nos cuenta en el estudio que cuando hay otras palabras similares, implican y tienen prácticamente la misma proyección. Le voy a dejar
otro par de palabras, otras palabras que tienen la misma numeración, que es donde nos empieza a señalar para la Torá que es monte. Para nosotros es la montaña donde se entregaron los mandamientos, y eso es cierto. Pero en un concepto más profundo de la Torá, ¿qué es un monte Sinaí? Bueno, monte, hay otras palabras. Está la palabra Or, está la palabra Ras y está la palabra Ein Sof. Estas las hemos estudiado en ocasiones. La palabra Or significa luz. La palabra Ras significa secreto. Y la palabra Ein Sof significa infinito. Bueno, ¿qué es entonces para la Torá o el mensaje de la Torá para nosotros cuando nos dice monte? Es la luz de revelación infinita. ¿Y qué es Sinaí para darle el mejor contexto a esto? Sinaí tiene una numeración de 130 y esto se refiere, cuando lo sumamos, 130, 1 más 3 es igual a 4, en relación directa a los 4 mundos. Y esto lo podemos expresar en la siguiente imagen, que hay 4 mundos espirituales y lo podemos usar de esa manera, que prácticamente pues son dimensionales, pero es muy difícil poder ver una dimensión a la cual físicamente no hemos logrado entrar, pero que en realidad existe. ¿Cuál es la primera dimensión o el primer mundo? El llamado mundo de Atzilut. Se los pongo ahí rápidamente. Es el mundo de la emanación. Aquí tenemos nosotros el mundo de la emanación. El otro mundo es el mundo de Berilla, que es el mundo de la creación. Aquí es donde comienza, en este mundo de la creación. Esto es el pensamiento del Creador. Estos son sus planos. Esta es la Torá. Aquí inicia la Torá. Esto es cuando los Elohim, cuando el Mesías hace todo con el poder de su palabra. El mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, y finalmente aquí es donde pertenecemos nosotros, en el mundo de la acción o nuestro mundo material. ¿Por qué le mencionaba que este es el mundo donde se empieza a dar forma a todo? Aquí son los planos de la creación. Beria es el mundo donde pues el Creador toma la Torá, ya que la palabra Beriyá tiene una numeración de 613, que dice 611, y es Torá o es plano. Desde aquí comienzan los planos, aquí se llevan a cabo, aquí es el proceso de la construcción, si lo tomamos de esa manera, y finalmente la acción. Aquí llevamos a cabo todo. Podríamos ejemplificar esto como el proyecto de una casa. En el mundo de Atzilut nos imaginamos la casa, queremos una casa, le damos una idea a la casa. Ese es el primer mundo. El segundo mundo de Beriyá, entonces ya podemos traer una persona que nos diseñe un esquema, que en un plano, para ver qué tiene la casa, cómo va a estar, recámaras, todo lo que nosotros queramos ponerle. Pero aquí está la idea de una casa, el deseo de una casa, y aquí ya están los planos de la casa. Aquí ya está la construcción, aquí ya están los albañiles, los hombres que trabajan, y aquí finalmente es cuando la casa está lista. De esta misma manera se lleva el concepto, o es el concepto de la creación de todos los mundos. Bueno, ese es Sinaí. ¿Qué es Sinaí? Los 4 mundos. Más allá del concepto que tenemos de la montaña, Sinaí sería el punto de unificación para la entrega de códigos cósmicos para sanar el alma. En palabras que nos dice el escrito, es la entrega de la Torá. Los 613 mandamientos, ¿para qué? ¿Para hacer una religión o un cuadro? No. El único propósito o de la entrega de la Torá, o el único propósito con el cual se entregó la Torá, es para sanar el alma. Y David lo dijo: tu Torá es perfecta, que sana mi alma. No hay otra situación para la cual se entregó la Torá. La Torá es para el alma.
Se tiene que llevar a cabo, por supuesto, la parte física, pero la meta es sanar nuestra alma. Y eso es precisamente lo que nos habla esta parashá Behar Bejucotai. Veamos el siguiente cuadro entonces. Nos dice el escrito que hay un Shabbat para Yahweh. 6 años, nos dice 6 años trabajarás la tierra y el séptimo reposará la tierra. ¿A qué se refiere esto a grandes rasgos? Ya que lo hemos visto en otras maneras o en otras clases de una manera más detallada, pero entraríamos aquí. ¿Qué son los 6 años? Los 6 años serían estos 6 que dentro del escrito se le llama las 6 midot. Así se le llama. O las 6 nuestras 6 formas de actuar que no están purificadas. O 6 cualidades que tenemos que trabajar. Y nos dice entonces que trabajaremos 6 cualidades o 6 midot. Pero es interesante. Esto es muy interesante. La Torah nos habla de 7 pueblos. 7 pueblos en Canaán. Nos dice aquí: dile a los hijos de Israel, Daber al Bené Israel, que es un hijo de Israel. Israel es una persona que quiere conectarse al Creador. Es uno que pelea. Recuerde este nombre que se le da a Jacob cuando éste pelea, cuando quiere estar cerca del Creador, cuando quiere su propia batalla vencerla y cambiar de estatus o de nivel espiritual. Pasa de Jacob entonces a Israel. Israel no es una raza. De acuerdo a la Torá, es un concepto de madurez espiritual. De Jacob, que era, que hacía algunos trucos con el suegro, a ser Israel, uno que se apega al Creador. Bueno, háblale a los hijos de Israel y diles a ellos: cuando ellos tabó al Haaretz asher aninotem lahen, cuando yo los lleve a la tierra de Canaán, por supuesto, ellos tendrán un Shabbat. Bueno, ¿cuál es la tierra de Canaán? Porque en Canaán existían unos pueblos, 7 para ser exacto, pero 7 pueblos, 7 años, todos son ciclos de 7. ¿Qué son estos 7 años que tenemos que trabajar? Bueno, 6 y descansar 1. Bueno, estos son los pueblos. En el libro de Deuteronomio capítulo 7:1 nos habla de esos 7 pueblos. Pero ya no están esos pueblos. Históricamente, no podemos trazarlos. ¿Dónde los encontramos? Tal vez ya no existen. Pero entonces, si ya no existen, es de ahí que se pensó que la Torá es histórica y que eso ya pasó, que eso ya no existe. Pues sí existe. Porque los hititas, de acuerdo a la Torá, es nuestro miedo y nuestra ansiedad. Esto los debemos de erradicar, dice. Cuando llegues a la tierra que yo te entrego a Canaán, Canaán es un estado de conciencia, Canaán es placer, es plenitud, pero que también hay un cambio de tierra de Canaán a tierra de Israel. Cuando entres a la tierra de Canaán, quitarás a las naciones que la habitan. Cuando llegues a un nivel de conocimiento de que tienes que hacer tu trabajo en la tierra, hay 7 enemigos tuyos. Tienes que erradicarlos. El primer enemigo que te vas a encontrar es el miedo y la ansiedad. Erradícalos. Quítalos de tu alma. Quítalos de tu vida. El segundo enemigo, el segundo pueblo que vas a erradicar de la tierra de Canaán son los girgashitas. ¿Qué es eso? El materialismo. ¿Lo erradico? No. Solamente balancealo. Te va a ayudar. Es de ahí que nos dice: no quites o no destruyas sus árboles. Te pueden servir. Pero también están los amoritas. ¿Quiénes son los amoritas? Es el orgullo y el verbalismo. Es lo intelectual. También quítalo. Destruye esa nación. También están los cananeos. Es el deseo excesivo o el apego excesivo a algo.
nos dice el Creador. Pero también están los pericitas. Los pericitas es el libertinaje sin límites. Erradícalo para que vivas en paz. Están los jibitas también. Y le preguntaremos al Creador, ¿y quiénes son los jibitas? Es el engaño o la ilusión. Tienes que ser realista de las cosas. No vivas en sueños, no vivas en ilusiones. Pero por último está una nación también muy fuerte, que son los jebuseos. ¿Y quiénes son los jebuseos? Es la desesperanza y negar lo espiritual. Pensar que todo es material. Erradica estas naciones. Y cuando hayas erradicado estas naciones, entonces tendrás un Shabbatón. Mire, aquí lo dice una forma muy especial. Shabbatón. Cuando hayamos eliminado o trabajado estos 7 años, que es el año Shemitah, o estos 7 formas de Midot se llaman en la Kabbalah, si se les dice Midot, cuando los hayamos trabajado, pues es por ende o por lógica que habrá un reposo en nuestra vida. No vivamos con imágenes o engaños o ilusiones, pero si nosotros trabajamos nuestro miedo y nuestra ansiedad, el materialismo lo equilibramos. El orgullo y el verbalismo, el deseo excesivo, el libertinaje sin límites, el engaño y la ilusión, la desesperanza y negar lo espiritual, pues por supuesto que nuestra alma tendrá reposo. Será un Shabbatón. Pero ahora déjeme mostrarle lo que es el Yobel. Nos dice, contarás para ti 7 semanas de años, 7 años 7 veces, y serán para ti los días de las 7 semanas de años 49 años. Nos dice entonces en el 9. Entonces harás tocar fuertemente el shofar Teruah, aquí nos dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el día de Yom Kippur o Yom HaKippurim, las expiaciones o el día de las suertes. Hará sonar el shofar en todo su territorio. Bueno, déjenme le pongo otro texto porque es interesante ese. Este es el Yobel. Yobel Hu Shana Hahamishi. Yobel es el año 50. Les será de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que nazca por sí solo en los campos. Tampoco vendimiarán las uvas de sus viñedos no podados. Déjeme entenderle que es prácticamente lo mismo. Le vuelvo a repetir, son ciclos de 7. ¿Qué es un Yobel? Bueno, nos dice que contemos 7 semanas de años. 7 por 7, 49. Es algo similar que la cuenta del Homer. Recuerde que la cuenta del Homer es contar 7 semanas y en el día 7 por 7, 49. Y en el día 50 es el día de Shavuot. Bueno, pero aquí es en años. 7 semanas de 7 años son 49 años. Y al año 50 es el año de Yobel o jubileo. De ahí viene la palabra para jubilarse, descansar. Bueno, el mandamiento nos dice que en ese año es año de jubileo y todo regresa a su dueño. La tierra, un préstamo, todo regresa a su estado original. ¿Pero qué es a su estado original? Veámoslo de la siguiente manera. El estado original es haber trabajado las 7 midot que tenemos. Estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 7. 7 semanas de 7 años. Nos da 50. Y esto es un jubileo. Estas son los 49 años. Y este es el jubileo. Jubileo es la liberación. Pero más que la liberación, es la conexión a nuestro origen. Es muy interesante todo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos lo que vimos en el cuadro anterior, todas nuestras aptitudes un poco desequilibradas, entonces llegamos al año 50 o a la liberación. ¿Y qué es la liberación? Nos dice el escrito que es el Yobel. ¿Pero qué es el Yobel?
Sí, jubileo. Pero lo vamos a ver con el profeta Jeremías 17:8. Dice, Bejayá, que es, será como el árbol. Shatul al-Mayim Beal. Dice, será como el árbol sembrado o plantado a las aguas. Beal, Yobel. Mira, aquí está la palabra Yobel. Que por supuesto en español no se traduce. Dice, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No traduce como Yobel. Diría entonces, Bejayá será que es como el árbol. Shatul al-Mayin, apegado a las aguas del jubileo. ¿O cómo traduce aquí la palabra jubileo? Junto a la corriente. ¿Cuál corriente? Porque entonces, de acuerdo a esto, Yobel es apegarnos al río. ¿Cuál río? A nuestro origen. Este año sería un día o un año de unión con la fuente divina. Ahora, el mandamiento nos dice que nos apeguemos constantemente y que trabajemos nuestras midot o nuestras aptitudes que están descontroladas. ¿Para qué? Bueno, porque nos va a ir bien, porque esto sería unirnos con la fuente divina. Este es un Yobel. Que regresemos o que nuestra alma se comunique o esté apegada con su fuente original. Este es 50. Esta es la Ruach HaKodesh. Esto es lo que se le llama Binah. Binah, que es regresar con nuestra madre o regresar al punto de inicio de nuestra alma. Esto es muy recomendable para el Creador. O sea, el Creador nos lo recomienda. Vivir junto o estar apegado. Pero déjeme decirle que esto no necesitamos desconectarnos de nuestro mundo espiritual, de nuestro mundo material. Por supuesto que no. Es traer lo divino a lo material. Es vivir nuestra vida material, secular, conectados al Creador. Y eso sí es una gran bendición. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Al no hacerlo, al no observar los Yobel, y déjenme le cuento un poquito de historia, porque cuando no se observa el Yobel, viene una declive espiritual. La Torá lo llama como el exilio. Nos dice que si nosotros no observamos, y le voy contando la historia y dándole la clase, nos dice la historia que tenemos que contar estos años, y nos va bien, que tenemos que dejar descansar la tierra, que a los 50 años todo regresará a su origen. Claro, al haber trabajado todas nuestras midot, entonces nos conectamos con nuestro origen, con nuestra madre, con donde está apegada nuestra alma, con la parte divina. Al no hacer todo este proceso de refinación de las midot, porque aquí está 70, bueno, es que son 7 midot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o los 7 pueblos que ya le mencioné en el cuadro anterior, pero que en cada cuadro, en cada sefirá, hay 10 sefirot. De ahí que se cuenta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahora esto es muy interesante, porque si no llevamos a cabo este trabajo de nuestras aptitudes desequilibradas, le comento, viene lo que la Torá nos llama como exilio. ¿Y qué es el exilio? Que nos lleven esclavos. Pero lógico, no nos pueden llevar esclavos ahora, pero sí hay esclavitud en nuestra forma de caminar. Nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, 21, que el pueblo de Israel, históricamente, o en la parte narrativa, que fue llevado a esclavitud por Nabucodonosor y estuvo esclavo 70 años. ¿Por qué estuvo esclavo
o exiliado durante 70 años. En el libro de Crónicas o en las narrativas nos dice que se dejó de hacer la observancia o la observación del Yobel. No se hizo Yobel por 70 años. O sea, no se trabajaron las 7 cualidades desequilibradas. Y cuando no se trabajan, se lleva al exilio. Nos dice, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus Shabbat, lo que nos indica aquí, que sería un reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fuesen cumplidos. Bueno, aquí viene un poquito lo trágico. Cuando nosotros no refinamos lo que tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual, viene un exilio y somos llevados, nos sigue diciendo la historia porque no me quiero salir de la historia, nos sigue diciendo que somos llevados a Babel. ¿Y qué es Babel? Babel es confusión. Si nos desconectamos del Creador, viene esa confusión a nuestra vida. De ahí que empezamos a acudir a otros sistemas para poder salir adelante, a otros consejos. Pero déjeme decirle de dónde sale Babel. Babel es confusión. Pero Babel es muy interesante porque es una mezcla de nombres o es una mezcla de posibles soluciones cercanas y hasta a veces prácticas en nuestra vida. ¿Qué es Babel? Hay 2 personajes que siempre estuvieron molestando al pueblo de Israel, que es Balac y Bilán. Bueno, Balac y Bilán es una mezcla a la cual nos trae confusión. Mire, aquí están 3 letras, Bet, Bet y Lamed. Si juntamos estas 3 letras es Babel, confusión. Pero nos quedarían 4 letras, la Kof, la Lamed, la Ayin y la Mem. Si juntamos estas letras, quedaría de la siguiente manera. Mire, utilizamos estas 3 letras. Esta es esta. Esta letra es la Bet y esta es la Lamed. Y aquí es Babel. Bueno, quedarían 4 letras. Quedaría esta, la Ayin, la Mem, la Lamed que nos quedaba y la Kof. Y esto significa Amalek. Estos son energías negativas que nos van a confundir en nuestro camino si es que no nos apegamos o trabajamos nuestras cualidades desequilibradas, que puede llamarse defectos, pero que no son defectos. Son solamente cualidades no equilibradas. Pero ¿quién es Amalek? Es la duda. Le estoy explicando un poco lo que es el año del jubileo. El año del Yobel es conectarse con el Creador. Al no haber jubileo, al no observar estos mandamientos o esta reflexión, o al no trabajar nuestros atributos o nuestras cualidades, entonces viene un exilio y nos llevan a Babel. ¿Y qué es Babel? Es la confusión, es buscar soluciones a veces en la suerte. Balac Bilán era un brujo. Ir con una persona que me lea las cartas, que me diga mi destino. ¿Por qué? Porque estoy en confusión. Porque no estoy en comunicación con el Creador. De ahí que entonces, ¿qué es Babel? Es un estado de caos. Es un estado de confusión, un estado de esclavitud, de desconexión y de egoísmo puro. El deseo de recibir para mí mismo. Por supuesto, en la historia aquí está que nos llevan a Babel, que el pueblo de Israel es llevado a Babilonia por un personaje. ¿Quién es ese personaje? Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor desde el concepto que estamos viendo? Es la inclinación al mal, la que nos dice que no tenemos que dejar de ser egoístas, la que nos dice que somos superiores, la que nos dice que nos libertamos o que hagamos un libertinaje sin límites. Los 7 midot que no observamos. Este Nabucodonosor nos va a esclavizar y nos va a tener en estos estados de conciencia, donde nuestras únicas soluciones van a ser estos personajes.
a través del habla mentirosa y a través de la consulta a otras energías negativas o a otras ciencias. Prefiero estudiar para no conectarme con el Creador. Es más racional, aparentemente. O prefiero, pues, trabajar por mi cuenta o por mi propio pensamiento o por mi propio conocimiento intelectual. Y esto me desconecta del Creador. Y entonces voy a llegar a pensar que no existe el Creador. Que esas son ideas religiosas. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor me ha llevado cautivo al no hacer el Yobel. ¿Es bueno esto? No es muy bueno. O tal vez sí. Siguiendo un poquito la historia, nos dice que el pueblo de Israel es llevado esclavizado de Jerusalén hacia Babilonia. Pero, ¿qué es Jerusalén de acuerdo a la Torá? De acuerdo a la Torá, Jerusalén es un estado de paz. Es donde estamos apegados con el Creador, lo que acabamos de ver como el Yobel. Pero Jerusalén es nuestra Madre Celestial. Recordemos que hay dos Jerusalén, la de arriba y la de abajo. La que estamos nosotros hablando ahora es la de arriba, donde está apegada nuestra alma, que es Jerusalén. Entonces, es nuestra Madre, es Binah, es el llamado primer templo. Cuando viene Nabucodonosor, nos destruye nuestro primer templo. ¿Qué es nuestro primer templo? El primer templo nos cuenta la historia que este subsistió por 410 años. Cuando nosotros lo reducimos, quitamos el 0 y nos queda 41. ¿Y qué es 41? Es la palabra Im o Em, que significa madre, o que significa Binah, que nos desconectan desde nuestro origen y confunden nuestra alma. Así se miraría entonces la destrucción del templo. La destrucción del templo es que nos desconectan de nuestro origen espiritual por todo lo que ya vimos. Por lo esotérico, por lo intelectual, por los nuevos pensamientos, por las nuevas líneas de conocimiento. Eso es desconectarnos de nuestra madre. ¿Quién es esta madre? Esta madre sería la Ruach HaKodesh. Y esta madre es la que siempre nos cuidó, nuestra alma, antes de llegar a tomar un cuerpo aquí en la tierra. Eso es la destrucción del templo. 410 años, que es el número 41 y que es la palabra madre. Nos han desconectado de nuestra raíz espiritual y ahora hay una destrucción de nuestro templo, es decir, una separación del Creador. Es ahí entonces donde el Nabucodonosor toma fuerza. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado su Shabbat, para que todo el tiempo de su asolamiento, reposó, hasta que los 70 años fuesen cumplidos. Ahora, este personaje es bueno o es malo. Hasta cierto punto, desde el punto que lo estamos viendo, o desde donde lo estamos viendo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque después de haberse cumplido o que se cumplan los 70 años que no observamos nuestra relación con el Creador, va a venir otro personaje llamado Ciro de Persia y este no retornará. Pero este personaje nos hará muy bien. ¿Por qué? Porque él o su trabajo, su propósito es para corregirnos. Nabucodonosor nos esclaviza para que nos recordemos de nuestro primer estado espiritual, de cuando vivíamos nosotros en Jerusalén, en nuestra madre. Recuerde que el mayor estudio que se llevó a cabo es en el exilio. De ahí que entonces sale lo que se le llama el Talmud de Bavli en la época de la esclavitud o del exilio en Babilonia. ¿Es bueno? Claro que es bueno, porque una vez que nos haya corregido este personaje, hacemos lo que siempre quiso el Creador. Tashub Hei, es que regrese la Hei. En otras palabras, es Teshuvah. Y que es Teshuvah es regresar otra vez a Jerusalén y reconstruirlo.
Le estuve mezclando lo que es la historia con lo que es el propósito del Creador en nuestras vidas. Parashá Behar Bejucotai es en el monte de las revelaciones cósmicas o de los códigos cósmicos para nuestra alma, de unos secretos que no se entienden con nuestra mente racional. El año Shemitah y el año del Yobel es estar apegados al Creador. Si no lo hacemos, viene el exilio y este personaje, la inclinación al mal, al tenerme confundido y esclavizado, entonces me hará, como el hijo pródigo, pensar en retornar a la casa. Y ya cuando estemos nosotros peleando por las algarrobas o por los alimentos de los cerdos, diremos: regresaré a la casa de mi padre. Allí había comida, ahí estaba conectado. Quizá me reciba. Entonces se cumple cuando dice a través de los profetas que regrese el pueblo. Tashub Hei, que regresen los hijos de Israel, que hagan Teshuvah. Y cuando hacemos Teshuvah, nuestro Creador nos perdona. Y eso es una gran bendición. Shalom Aleichem. Hazak, Benid Hasid. Esta es una frase que se utiliza cuando se cierra un libro o cuando se termina el libro. Y con esta parashá cerramos el libro de Vayikra y próximamente, si el Creador lo permite, estaremos abriendo el libro de Números. Pero eso será en otra próxima edición. Shalom Aleichem y hasta la próxima.